en donde se tengan lo tradicional, diríamos, en matemáticas, una serie de ejercicios, exposiciones, sino actividades en donde se involucren distintos elementos, distintas herramientas, entre otras, desde luego, las TIC, y se aprovechen los resultados de investigación también que se tienen al respecto. Estos paquetes didácticos corresponden, de nuevo, a ese currículum mencionado, al currículum potencialmente aplicado. No basta, ya lo hemos visto por las experiencias anteriores, con tener simplemente ese currículum planeado. Necesitamos más cosas para poder enfrentar con éxito los cambios que esto nos signifique. Y por ello es pertinente, es necesario elaborar más cosas. Tenemos también otro diplomado en donde se tendrá el diseño de la capacitación, de talleres de capacitación para profesores. ¿Sí? Decíamos, no es suficiente tener el currículum planeado, el currículum potencialmente aplicado, necesitamos algo más. Tenemos que preparar, capacitar a los profesores antes de que empiecen a trabajar con el nuevo modelo. Y esto tiene que ver entonces ya desde luego con el currículum aplicado. El profesor tiene que tener los mejores apoyos para poder llevar con éxito esto. Y algo más importante también es tener, y es lo segundo que tenemos aquí, un seguimiento, un programa de seguimiento que nos permita entonces llegar hasta ese nivel del currículum logrado, o sea, saber bien a bien qué es lo que se ha logrado, conocer los éxitos, los fracasos entonces de su implementación y las correcciones que se tendrán que hacer. Este seguimiento desde luego tiene que hacerse de una manera compleja. Nada más quiero mostrar el esquema, perdón. ¿Sí? Se tienen que tomar entonces varios aspectos y bueno, ya me excedí del tiempo, simplemente entonces destacar que nuestro diseño es un diseño, como decíamos, integral, completo, en donde abarcamos esos 4 aspectos que mencioné hace un rato del currículum. Y nos parece simplemente indispensable para que se puedan tener las condiciones adecuadas para llevarlo a cabo. Nada más, Marco, nos requiere esto tiempo, pero esos tiempos son indispensables, son necesarios. Gracias y disculpen por el exceso. Muchísimas gracias, maestro, muy amable. Nuestra siguiente expositora es la maestra Carmen Trejo Cázares. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación que me hicieron a participar en este evento y acepté por una razón muy importante. Actualmente estoy dirigiendo 2 tesis de maestría que tienen como una de las categorías de análisis precisamente el currículum. Y en ese sentido voy a tratar de ser breve y si no, pues ya me cortarán aquí la moderadora en 20 minutos para darles un panorama de cómo se está construyendo esta investigación, cuáles fueron los elementos que se tomaron como antecedentes, el desarrollo y el estado actual. Yo les podría decir que esta investigación, los tesistas estarían en posibilidades de presentar su trabajo en aproximadamente 2 meses. Entonces ya podemos considerar que son trabajos terminados. Le puse a esta presentación el desarrollo curricular como un proyecto de investigación en proceso. Yo me adelanto a reserva de que pudieran ir observando las láminas. Les diría que una primera discusión que se tiene cuando se entra al posgrado es cuál va a ser, desde el primer día que uno elige formar parte de un posgrado, tiene que saber cuál podría ser tentativamente su interés de investigación. Quien entra a un posgrado es porque quiere contestarse preguntas, porque tiene preguntas. El posgrado es para encontrar las respuestas y nosotros los que estamos como asesores en un posgrado, nuestro gran trabajo, y créanme que es un gran trabajo, es orientar en la búsqueda de esas respuestas como una aportación al conocimiento de una temática. Si no tenemos la posibilidad de orientar al alumno para encontrar sus respuestas, no las nuestras, sino las respuestas de ellos. En el caso de la maestría en Administración y Desarrollo de la Educación, la mayor parte de nuestros estudiantes son profesores de los diferentes niveles. Una gran parte son del propio Instituto Politécnico. Entonces llegan ahí con un gran interés por mejorar la educación. Unos van por mejorar la práctica docente, que no es la línea de nuestro programa.
otros van porque quieren entender este contexto global de qué es la educación, otros y la mayoría, y eso gratifica mucho porque quieren aportar a elevar la calidad del proceso educativo del Instituto Politécnico o de la institución donde están trabajando. Entonces, este es el caso. El primer problema que nos encontramos es cómo vamos a tomar el currículo. Una de las líneas de investigación en nuestro programa es precisamente el desarrollo curricular. Las perspectivas que tenemos, no te adelantes, Carlos, yo te digo. Las perspectivas que tenemos es, primero, que el currículum es una práctica educativa, es una propuesta social y es un determinante de la formación profesional. En la investigación sobre el currículum, nosotros vamos a encontrar, primero, que el alumno tiene que adentrarse para poder decidir qué es lo que quiere hacer en una pregunta sobre currículum. Lo primero que yo les digo es que tiene que saber de currículum y no basta ser maestro, tener un programa de estudios y dar clases para poder entender este complejo contexto que significa un desarrollo curricular. Entonces, primero romper el cerco del aula, romper el cerco de mi programa, de mi disciplina y poder pensar que yo quiero estudiar el currículum y tengo que preguntarme, ¿cómo le voy a hacer para acercarme a él? Nosotros entramos entonces a que hay diferentes propuestas. El enfoque teórico-metodológico que elegimos fue el de evaluación del currículum. Entonces ahí el gran paradigma cuantitativo-cualitativo, pues ya en la frontera todos coincidimos en la investigación que no existe tal decisión, sino que finalmente son enfoques complementarios. En el caso del currículum en esta investigación, nosotros tomamos del enfoque cuantitativo las tendencias, las trayectorias y las proyecciones. Del corte cualitativo, los estudios comparados, los estudios sociales y la relación perfiles con mundo de trabajo. Un enfoque más que incorporamos en este estudio es un enfoque, los enfoques integradores, que es la prospectiva, cuyas estrategias esenciales son una visión de largo plazo. La investigación en el currículum no tiene que aportar para hoy. Piensen que lo que yo digo para el 2005 y lo instrumento en el 2007 son los alumnos del 2011, los que van a ser mi primera generación. Si yo estoy planeando un currículum para resolver problemas de este año, cuando se instrumente ya va a ser obsoleto. Toda visión de currículum debe ser una visión de largo plazo. Yo tengo que estar pensando qué necesitan mis alumnos egresados en 10 años, en 15 y en 20. Si yo estoy preparando para el 2007, el 6 que es hoy, ya estoy dejando en desventaja a nuestros egresados. Entonces, un estudio sobre el currículum tiene que ser necesariamente con visión de largo plazo, con una cobertura holística y cobertura de consensos. Ya se dijo que en este sentido, no solamente la escuela y no solamente la academia tiene la última palabra, mucho menos ahora en un mundo interdisciplinario, multidisciplinario y global. En este sentido, el estudio sobre el currículum nos pretende proporcionar diseño de escenarios, que es analizar las posibles implicaciones de una hipótesis e ir hasta sus últimas consecuencias. Estos son los antecedentes. Ahorita entro van a decir de cuál proyecto está hablando. Bueno, entender este contexto de qué tipo de estudio estábamos proponiendo para saber hacia dónde queremos aterrizar. El escenario también está basado en un estudio de caso, que el estudio de caso nos permite partir de la realidad, proponer hipótesis de trabajo para transformar la realidad. Yo creo que sería una de las investigaciones en el área educativa más importantes. La educación es algo que se mueve y no podemos esperar a dar resultados sobre una situación que dentro de un año ya no existe. Es decir, esta dinámica social nos obliga a que a través de hipótesis sea la realidad nuestro propio objeto de estudio y a partir de ahí movernos para que cada avance pueda retroalimentar el propio proceso social. En este sentido, pues el estudio sobre el currículum tiene que aterrizar necesariamente en una planeación de corte prospectivo, donde podemos identificar distintos escenarios con multiplicidad de futuros, a diferencia de un solo futuro predeterminado, resultado de la extrapolación de las tendencias del pasado. Es decir, cuando hablamos solo de tendencias, extrapolamos y llegamos, esto puede valer para ciertos estudios estadísticos. En estudios sociales, esto prácticamente no es posible. Con este antecedente de cuál sería la decisión de tomar el currículum como un eje de investigación, la línea de investigación
que se está desarrollando es el currículum como determinante del perfil de egreso y su relación con el mercado de trabajo. El proyecto de investigación concreto es el perfil profesional del contador público en el IPN ante las nuevas tendencias laborales, y el estudio de caso es la ESCA Tepepan. La tesista que tomó como tema esto, su primera pregunta fue si los egresados, se encontró con que muchos de los egresados de ESCA Tepepan, como contadores públicos, siendo una de las carreras más prestigiadas del Instituto Politécnico en el área social, empezaron a no encontrar trabajo en el 1 año, 2 años y 3 años, y que muchos egresados de las generaciones de hace 6 a la fecha estaban trabajando en áreas diferentes a las que habían sido formados. Y tercera, eso era como un saber sentido. Y la otra era que muchos estudiantes estaban optando por el posgrado porque no tenían trabajo. Entonces se estaban sobrecapacitando porque no tenían trabajo, y que los egresados estaban ocupando puestos de nivel técnico en contaduría y no puestos de nivel de licenciatura. Estas son preguntas. ¿Cuál sería el gran reto de decir, bueno, cuáles son las causas? Entonces, las preguntas esas son preguntas abiertas. Tendríamos que convertir esas preguntas en preguntas de investigación. Y la primera pregunta de investigación ya formal era, ¿el Instituto Politécnico está formando al estudiante de contador público con las competencias necesarias para insertarse en el mercado de trabajo con éxito? Esa era la pregunta de investigación. Entonces, nuestro primer punto fue discutir qué tipo de estudio, cómo íbamos a darle respuesta a esto. Es decir, ¿dónde estaba el problema? ¿Dónde estaban las categorías de análisis? ¿Y dónde estaba la aportación del estudio para la toma de decisiones en el diseño curricular? El tipo de estudio que se escogió, yo creo que vamos antes, Carlos. El tipo de estudio es de corte cualitativo. Es un análisis de caso, la carrera de contador público en la ESCA Tepepan. El estudio es de tipo exploratorio y correlacional. El diseño metodológico del estudio plantea el siguiente problema de investigación. Ahora sí, el que sigue. El problema es, se requiere una investigación que permita describir el proceso de inserción en el mercado laboral de los egresados de contador público, identificar las competencias necesarias para su desempeño profesional y conocer las exigencias laborales con el objeto de satisfacer las necesidades de los sectores a los que sirven. Los resultados permitirán tener un parámetro de las condiciones reales que favorezcan las decisiones curriculares o pedagógicas y retroalimentar el plan de estudios. La pregunta era, ¿el plan de estudios 1997 es vigente? El diseño metodológico del estudio es describir la correspondencia entre el perfil de formación del contador público que marca el plan de estudios 97 y el perfil laboral demandado por los empleadores para hacer propuestas al perfil y programas de estudio que favorezcan su inserción en el mercado laboral. El diseño metodológico del estudio tiene como propósito conocer la pertinencia del plan de estudios. Aquí está nuestra primera categoría de análisis. Conocer la pertinencia del plan de estudios respecto a la formación y el desarrollo de la práctica profesional e identificar si los egresados se encuentran insertos en las áreas laborales para las que fue diseñada la carrera. Otra sorpresa en nuestra investigación es que muchos de los egresados, aunque trabajan en áreas afines, no desarrollan las competencias que tienen formadas, y resulta que las empresas donde trabajan se vuelven a recertificar, es decir, la empresa los forma para lo que los necesita. Necesitan que tengan el título, pero una vez que entran, prácticamente hacen una carrera en paralelo. En el diseño metodológico del estudio, el enfoque se incorpora el diseño por competencias. Aquí fue otra cuestión importantísima. ¿Con qué enfoque vamos a analizar un plan de estudios que no fue diseñado con ese enfoque?
Es decir, en este momento estamos hablando de diseñar por competencias y pasamos a un plan de estudios que no fue diseñado así, pero aunque no sea diseñado así, tiene un perfil de egreso y el perfil de egreso marca que supuestamente al transitar por ese plan de estudio yo egreso con una serie de competencias, habilidades y valores. Y si esas competencias, habilidades y valores que me forma el currículum es el que es adecuado para lo que me están demandando. Entonces, primer punto, estudiar el diseño por competencias, seleccionar las categorías de análisis, entendiendo en este sentido que son los conocimientos, habilidades y actitudes que se ponen en juego de manera integrada para el desempeño en un campo de acción. Se integra la idea de competencia humana para el desarrollo. Esto ya es una categoría que se genera dentro del proceso de investigación. ¿Por qué para el desarrollo? Porque la investigación nos dice que si no es vigente la competencia, tendríamos que proponer alternativas de solución, que no es que vuelvan a tomar la carrera y no es el posgrado la solución. O sea, el posgrado no se puede convertir en remedial si la licenciatura no los ha formado suficientemente. En México siempre tenemos la hipótesis de que si el nivel anterior le faltó, el que sigue lo rellena, y entonces nunca alcanzamos el nivel en el que estamos comprometidos a formar. Sintetiza la necesidad y la conciencia, la destreza y los valores, la capacidad de pensar, de transformar y de emprender, permitiendo la formación de personal calificado, autónomo y dinámico que muestre polivalencia y flexibilidad frente a un mercado de trabajo que cambia y a un contexto científico y tecnológico en permanente actualización. El diseño metodológico por competencias, entonces, tendría este propósito. Se integran al currículum como elementos propios, es decir, las competencias. Exigen resultados como elementos de constatación. Capacitan para el trabajo de hoy y del futuro. Pueden desarrollarse en diversos escenarios. Implican conocimientos, comprensión, habilidades y actitudes. Se ejercitan en la práctica laboral. Las competencias profesionales se integran al currículum en 3 componentes de acuerdo con esta investigación. El componente disciplinario, el componente profesional y el componente práctico productivo. Cada competencia está asociada a componentes que pueden contener 3 tipos de subcompetencias, así le hemos llamado en la investigación, que son subcompetencias técnicas, metodológicas y social participativa. ¿Qué queremos decir con esto? Que un currículum que en este momento no contemple todos estos componentes para formar profesionales de éxito en un mercado realmente desigual, pues estamos atendiendo alguno de estos, pero estamos dejando fuera a lo mejor los más importantes. Por ejemplo, les diría que una de las demandas de los empleadores con respecto a los egresados del instituto es que tenemos una clara carencia en cuestiones de habilidades de comunicación, trabajo en equipo, actitudes gerenciales. Se entrevistaron algo así como 70 empleadores. Bueno, yo no me había encontrado un consenso tan unánime en empresas como la Coca-Cola y empresas pequeñitas como una imprenta, y que ambos coincidan en que ese tipo de habilidades no formaban parte del perfil del egresado del instituto. En ese sentido, entonces, se hizo el análisis del currículum, Plan de Estudios 97, y lo hacemos con la salvedad de que el plan no fue diseñado, pero sí forma ese tipo de competencias. Entendemos como currículum para esta investigación un instrumento de organización y de articulación académica en cuyo marco, de manera dinámica, flexible e integrada, se expresa y proyecta el modelo educativo. Tomamos ya lo que el modelo educativo declara como lo que debe ser el desarrollo y diseño curricular. Es el marco en el que se definen las relaciones entre los principales actores del proceso y el papel de cada uno de ellos. Plan que conduce al proceso concreto de enseñanza-aprendizaje. O sea, vamos bajando de este contexto teórico-metodológico amplio a una práctica educativa concreta. El análisis del Plan de Estudios 1977 de la licenciatura en Contaduría
tiene el nuevo modelo educativo, el modelo para el diseño curricular y el modelo de estudios de seguimiento. Me interesa mucho el siguiente esquema. Este fue el esquema general para el diseño curricular en el nivel de licenciatura. Si ustedes observan, con este modelo de diseño curricular, nosotros iniciamos el análisis de la carrera de contador público, haciendo el análisis de los referentes institucionales, referentes externos, el objetivo y campo ocupacional, el perfil de ingreso y de egreso, los objetivos curriculares por área del plan de estudios, los programas de asignatura, la evaluación y lo que llamamos actualización curricular. Ese es el modelo. Con ese modelo se instrumenta estos saberes asociados a las competencias. Es decir, finalmente lo que vamos a tener es, logramos o no logramos que el alumno tenga un dominio disciplinario, una serie de habilidades profesionales y competencias profesionales y un componente práctico productivo que le estamos llamando competencia específica. En la primera se desarrolla la competencia técnica, la competencia metodológica, que es el saber referencial, el saber hacer y el saber ser. En el que sigue, nosotros en esta investigación, yo quiero llamar su atención que el currículum es uno de los elementos centrales del análisis, pero tiene un fin, saber qué pasa con los egresados. Entonces se vincula el análisis curricular con el egresado, las competencias del egresado y con qué pasa con el egresado en el marco laboral. Entonces son tres momentos del estudio. ¿Qué te da tu escuela y cómo te envía a trabajar? 2, ¿bajo qué metodología hace el Instituto Politécnico el seguimiento de sus egresados? Y 3, ¿qué está pasando en el mercado de trabajo? El estado actual de la investigación. Era un estudio, no era, es un estudio correlacional, digo era porque ya se hizo toda esta correlación. Ya tenemos a la fecha un inventario de conocimientos, habilidades, actitudes, valores entre el perfil de egreso y el perfil demandado por el mercado laboral. Estas correlaciones se han agrupado como inventario entre escuela, mundo de trabajo, conocimientos, capacidades, valores y habilidades. Nada más les voy a dar algunos datos duros del estado actual de la investigación. Dificultades y algunas recomendaciones. Bueno, cuando un estudiante, y yo creo que nos pasa a todos como profesores, quiere tomar el currículum como objeto de investigación, primero tiene que pensar que tiene que saber teoría del currículum. O sea, yo no puedo entrar a hacer evaluación curricular solo por decir que un contenido sirve o no sirve, o porque creo que debo incorporar tal o cual temática. El currículum es un área de estudio, es objeto de estudio, por lo tanto necesita un rigor teórico. Tenemos que acercarnos y quien quiera entrarle a esto tiene que tener la conciencia de que tiene que entrar con rigor teórico, que los enfoques de estudio del currículum no es uno, son múltiples y que van en función precisamente de cuál es mi interés. Mi interés es pedagógico, es social, es laboral y elegir. Otro punto es el problema. El hecho de que, yo lo digo mucho en las clases de posgrado, tener un problema no es tener un problema de investigación. Yo tengo el problema de que no me dejan venir al foro. Bueno, pues ese es un problema, pero no es un problema de investigación. No tengo espacios, no tengo equipo, hacemos un inventario de problemas y un punto sería diferenciar eso. Definir enfoques teóricos metodológicos y algo bien importante, creo que no hemos difundido lo suficiente los resultados de investigación. Cada estudiante quiere volver a empezar de cero. Por ejemplo, aquí está esta investigación. Se queda en un punto de la investigación y lo importante sería que las agendas de profesores y maestros avanzaran en función de las investigaciones previas. Y yo pondría como conclusión que es urgente para el Politécnico incorporar la investigación como componente fundamental para la toma de decisiones sobre el currículum. Se hacen cambios a los planes de estudio sin investigaciones previas. Si se quiere cambiar la carrera de contador público, hay dos
trabajos que ya evaluaron. Yo no podría imaginarme que en este momento se hiciera un cambio a cualquier carrera que no estuviera fundamentada en un estudio sólido, en esencia, como eje sobre el currículum y adicionalmente sobre todos los componentes que están. Yo sí quisiera nada más terminar dándole pues crédito a los dos trabajos de mis alumnos que están haciendo esto, que uno de ellos, el caso de Tepepan, de hecho estaba invitada y no pudo venir, que ese es un problema y no de investigación, que es Beida Campos, Grande Campos, y otro sobre el nivel medio superior, que es el perfil del técnico